Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, doctor Torres de la Paz, recordándole que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y Las Carreras de Esquina Sánchez en Santiago. En Santiago recuerden que vamos a estar allá este sábado, que estaremos a 4 del mes de mayo, como diría Tres Patines. Así que comiencen a llamar al 580-1116. Bueno, el lunes estamos día no laborable, pero bueno, comiencen a llamar, sería el martes, para hacer su cita, porque recuerden que las citas son limitadas. Vamos a trabajar los sábados. Le pido disculpas a algunas personas que tienen los sábados comprometidos, pero la mayor parte de la gente tiene comprometidos los viernes, porque los viernes la gente trabaja la semana de 5 días, entonces resulta que los viernes tienen que pedir permiso. Además, para darse los tratamientos, resulta que los viernes tienen más tiempo para darse los tratamientos. Una de las razones por las cuales hemos cambiado por el infernal problema del tráfico que hay aquí en Santo Domingo y también allí en Santiago. El progreso lleva su tiempo, decía el doctor Balaguer, y entonces allá parece que el progreso va a tardar mucho, porque hace mucho más de 6 meses que tenemos un problema grandísimo allá con una nueva ruta de transporte que tenemos, el monorriel, y no encontraron otro sitio para hacerlo. Una de las calles más transitada, mejor ubicada, era precisamente Las Carreras, y entonces ahora eso se ha dañado. Donde hacen elevado y monorriel, eso se arrabaliza. Entonces nosotros estamos precisamente justo frente a una estación. Ahí no se sabe lo que va a pasar. El ruido es infernal de lunes a viernes. Por suerte descansan los sábados. Y esa es otra de las razones por las cuales hemos cambiado para la consulta para los sábados. Aquí en Santo Domingo, si usted sale a las 6 de la mañana, se encuentra con una cantidad de camiones, y si sale a las 7, hay tapones infernales que cogemos 1 hora para llegar de la casa al peaje. 1 hora, o sea que si salimos de aquí a las 7, todavía a las 8 no estamos en el peaje. Entonces es mucho más tranquilo viajar los sábados. Y por supuesto, aquellos que necesiten que lo veamos, pues tienen más oportunidad de trabajar su semana completa o hacer la diligencia, que los días laborables son más fáciles para hacer las diligencias que los sábados, porque hay muchas empresas que no, y el gobierno fundamentalmente no trabaja los sábados, pues entonces es mucho más fácil. Así que el sábado 4 estaremos allí en Santiago. Comience usted a llamar cuando tenga la oportunidad. Aquí en Santo Domingo vamos a trabajar el martes por orden de llegada. Vamos a trabajar martes por orden de llegada, el miércoles por cita, como siempre. Los demás días por cita. La doctora García está allá todos los días, aquí en Santo Domingo, y la doctora Jaques allá en Santiago. Así que usted se puede mantener llamando, y para que, si quieren, pueden hacer una cita tanto con la doctora García como con la doctora Jaques. Yo voy a estar, vuelvo y les repito, el martes voy a trabajar por orden de llegada, y los demás días por cita, al 689-0363, y en Santiago el 580-1116. Vamos a trabajar, y le voy a explicar las razones, que vamos a trabajar con el Saito. Y es que la inmensa mayoría de los problemas que tenemos son problemas energéticos. La inmensísima mayoría, yo diría 90 y tanto,
10%. Bueno, estas son la llamada que siempre me van a perdonar, que esta llamada casi siempre me entran para yo hablar de eso, pero la llamada la vamos a dejar para después de la pausa, después de la pausa, porque tengo un tema muy importante del cual le quiero hablar hoy. Entonces, yo le puedo garantizar que de 10 pacientes que yo veo, 9 tienen problemas de energía. 9 tienen problemas de energía. Y es que hay una razón fundamental. La energía la da el combustible que le ponemos al cuerpo. El tipo de gasolina que usted le pone a su vehículo es el que le va a dar la cantidad de energía que el vehículo va a producir. Es lo que le llaman el octanaje. Entonces, eso mismo sucede con el carbón, el gas propano también. Entonces, resulta que nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos trabajando con el VTA. El VTA tiene, por decirlo así, la importancia que nos dice a nosotros realmente cómo está nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo está respondiendo o está funcionando precisamente por el tipo de combustible que nosotros le damos, el tipo de alimentación. Y ya uno casi puede decirlo por todos los años que tenemos y por lo que vemos en el supermercado. En el colmado, lo que vende por ahí el platanero que anda por la calle. Dependiendo de lo que usted está comiendo, va a producir energía. La inmensa mayoría de la gente tiene los niveles de energía muy bajitos porque tiene los motores apagados. Yo veo pacientes, no uno ni dos, sino muchísimos. Personas que tienen 10 y 15 años tomando pastillas para la tiroides. Porque de alguna forma los médicos estudiaron de que la tiroides es el motor de arranque del cuerpo. Como va la tiroides, así va el cuerpo. Pero la tiroides se alimenta de minerales, porque la tiroides es como el portero de residencial, que tiene que ver todo el que entra y todo el que sale, tiene que preguntarle a todo el que va para dónde vaya. Entonces la tiroides recibe órdenes de un sistema muy estructurado que los médicos conocemos o conocen realmente la mayoría sí, en una forma muy superficial. Entonces desde que una persona le dice que se siente cansado, que se levanta cansado, que le cuesta trabajo hacer las cosas que antes hacía, entonces el médico dice, eso es la tiroides, y la tiroides realmente tiene razón, porque la tiroides es un órgano que no se puede dormir. Y entonces le dan una pastilla realmente que tiene un componente, pero la tiroides, aparte de que necesita una alimentación especial, una alimentación bien balanceada, no solamente produce tirosina, no solamente produce T3 y T4, sino que produce muchas otras hormonas. Tiene funciones muy importantes. Entonces, se ve la tiroides en la mayor parte de los casos como una forma de producir riqueza o dinero para el médico que la maneja. Entonces montones de pacientes yo tengo que tienen 10 y 15 años. Es la gran cosa, porque realmente que la gente se siente como que eso es un nivel superior. Es como andar en un Lamborghini, una serie de vehículos que yo desconozco. Que la gente, no, porque yo ando en Tálica, yo solamente llevo a Mercedes y a Volvo y a BM, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que la gente se siente muy orgullosa de sufrir de determinadas enfermedades. Bueno, pero los problemas son mucho más complejos. Entonces nosotros durante muchísimo tiempo le hacemos una prueba de la tiroides. La tiroides, como le dije, es el órgano fundamental para transmitir las informaciones de una glándula, que es la glándula matriz, que se llama la hipófisis, que tiene que ver con todas las hormonas que se producen en el cuerpo.
Pero montones de veces la tiroides está desregulada y resulta que el problema no es de la tiroides, sino de la hipófisis que está allá arriba, o probablemente más arriba, que se llama, hay una parábola que tenemos en el cerebro que se llama el hipotálamo. Todas esas cosas nosotros las estudiábamos en forma superficial. Si antes necesitábamos 6 años para hacerse médico general y 3 o 4 años para hacer una especialidad, y la vida entera estudiando, pues resulta que ahora ya es imposible que en 10 años los médicos o los estudiantes conozcamos las múltiples funciones y los múltiples problemas que se pueden presentar en el cuerpo humano. Entonces nosotros tenemos el VTA nos daba y nos da funciones hasta cierto punto, condiciones específicas. Nos da una especie de macro diagnóstico que uno puede hasta cierto punto sospechar. Con la pregunta que me hace la gente después de 20 años aplicándole la prueba del VTA a la gente, y evidentemente yo tengo una idea bien clara de lo que está sucediendo. Siempre le he dicho a la gente, el cuerpo humano necesita 4 cosas necesita el cuerpo humano para tener una buena salud. Lo primero es la carne. El cuerpo está hecho de carne. Igual que los vehículos tienen gomas para trasladarse, ¿no? Entonces el cuerpo está hecho de carne, y la carne es lo que se le gasta al cuerpo. Se gasta la carne porque el cuerpo está hecho de una naturaleza finita. Nada es eterno en la vida, dice el poeta. Entonces, la composición del cuerpo es precisamente carne, necesita carne. Pero la carne tiene, cuando hablamos de carne roja, la carne roja tiene 3 elementos importantes. El primer elemento es la proteína, que forma la estructura, la masa del cuerpo. El segundo componente es la manteca. Probablemente un 20%, diría yo, casi 18 a 20% de la composición del cuerpo humano es manteca, es grasa saturada, que el cuerpo utiliza para producir energía en condiciones normales. Entonces el segundo componente de la carne es precisamente manteca. El tercer elemento, bueno, pero ahí tenemos el inconveniente. Dice la ciencia, que muchos de ustedes conocen, que la manteca o la grasa saturada es dañina para la enfermedad. Sin embargo, en la composición del cuerpo, un 20% de la masa del cuerpo es precisamente manteca. Entonces, ¿quién hizo el cuerpo podía estar tan equivocado que le puso un 20% de algo que hace daño? O sea, si la manteca, si la grasa hace daño, entonces el cuerpo lo hicieron dañado, lo hicieron mal. Pero bueno, eso se llama la manipulación. El tercer elemento que tiene el cuerpo humano se llaman los minerales. Los minerales. ¿Quién no tiene minerales? La estructura del cuerpo es minerales. Entonces el cuerpo, para que la gente se pueda desplazar, necesita minerales. Y los minerales forman aproximadamente el 9% de la masa corporal. O sea, la carne tiene esos 3 elementos fundamentales. Pero hay una pregunta: ¿de dónde vienen los minerales? ¿Dónde están los minerales? ¿Están en el aire? ¿Los minerales están en el agua? Bueno, pueden estar en el agua, pero bueno, los minerales fundamentalmente están en la tierra. En la tierra. Solamente las lombrices comen tierra, ¿no? Y algunos animales, cuando están carentes de minerales, algunas mujeres embarazadas antes comían tierra cuando estaban desmineralizadas. Los minerales están en la tierra. Entonces la producción para que la gente consiga minerales, entonces tiene que comer, o come vegetales, que son los que sacan los minerales de la tierra, o por supuesto come carne de animales que coman hierba. ¿Y quiénes son esos? Son los rumiantes.
Son los chivos, son las vacas, son los jabalíes, son los ovejos que comen hierba. Entonces, cuando usted come carne roja, usted está consumiendo precisamente los tres elementos importantes que constituyen el cuerpo. Sin embargo, la ciencia entiende, pues eso no es ciencia, eso es manipulación, que no se debe comer carne roja porque la carne roja tarda mucho, bla, bla, bla. Sin embargo, los leones lo que comen es carne roja, los tiburones comen carne roja, la ballena come carne roja. Entonces le dicen a la gente que la carne, que es el elemento esencial del cuerpo, es dañina. Ahí tenemos un problema de manipulación. Ahora nosotros, entonces el cuerpo, esa parte del cuerpo, esa carne roja, tiene que estar disuelta en miniatura, en moléculas que son invisibles a la simple vista. Entonces eso está disuelto en el agua. Entonces el elemento número uno del cuerpo humano es el agua. Es el agua. Recuerden, algunos pueden recordar aquel anuncio de Radio Continental dominicano: no desperdicie el agua, que el agua es vida. Entonces el 70, 67 o 70% del cuerpo humano, señores, es agua. Si no hay agua, no hay vida. Pero cuando una persona llega a un cardiólogo porque le subió la presión, por la razón que sea, lo primero que el cardiólogo hace es que le quite el agua. Le quite el agua, y el agua forma parte de más del casi el 70% del cuerpo humano o más es agua. Es agua. Y entonces tanto el cardiólogo como el nefrólogo le quitan el agua a la persona. Entonces ahí comienza, ya eso no es medicina, eso se llama una especie de tortura. El cardiólogo con los diuréticos le quita el agua a la gente. Entonces la comida no se puede transportar de un lugar a otro si no hay agua, y las toxinas no se pueden eliminar si no hay agua. Entonces la gente vive envenenada, ¿no? Entonces lo primero que nos decía a nosotros el BTA es que el paciente está deshidratado, y si está deshidratado está intoxicado. Entonces una de las primeras cosas que nosotros hacemos con el paciente es precisamente rehidratarlo. Si usted tiene más de 40 años como yo, le voy a decir lo siguiente. Me han mandado muchos informes, muchos correos, diciendo que la inmensa mayoría de los infartos que sufre la gente mientras está durmiendo es por la deshidratación. A medida que pasan los años, como la gente hace menos ejercicio, acostumbra a tomar menos líquido, toma menos líquido, ¿no? Y como el agua es insípida, el agua no tiene ningún sabor, pues a la gente no le gusta la cosa que no tenga sabor. Y entonces prefiere cambiar el agua por las bebidas azucaradas, las bebidas edulcorantes. Entonces ahí hay un problema muy serio, porque las bebidas azucaradas son diuréticos. El azúcar que le echan, sea normal o sea de la supuesta azúcar que no tiene calorías, son diuréticos, y entonces el cuerpo tiende a eliminarle. Entonces la persona que en lugar de agua lo que toma son bebidas gaseosas, está siempre deshidratada, aunque no lo quiera. Si le sube la presión, que Dios lo libre, y va donde el cardiólogo ya usted sabe lo que hace, le da un diurético, y con el diurético entonces ya le saca el agua al cuerpo. Entonces se le dañan los riñones, porque los riñones no pueden entonces eliminar los desperdicios que todos los días se producen en el cuerpo. El cuerpo todos los días se le pierden 2 libras, quiera usted o no quiera. Si usted come saludable, si toma agua en cantidades apropiadas, usted va a asimilar y va a reponer esas 2 libras que se le mueren todos los días, porque eso es el cuerpo, nada es eterno. Entonces usted necesita comer una comida que el cuerpo pueda asimilar para poder precisamente
reponer esas 2 libras que se pierde. Si usted da 10 días, como me pasó a mí una vez que me tuvieron prácticamente 10 días sin comer, pues yo pierdo 20 libras, yo me sentí en la línea, estaba yo feliz y contento cuando salí de ahí, que la ropa que antes no me servía, ya me servía. Pero eso fue hasta que volví a comer, ¿no? Entonces tenemos la manipulación. ¿Qué pasa con la comida? Le digo yo a alguna persona, cada día que vivo me doy cuenta de lo poco que yo sé. Cada día que vivo descubriendo cosas nuevas. Eso de que el loro viejo no aprende a hablar, es una falacia, eso es mentira. Resulta que cuando la gente comía comida saludable, sembraba un plátano en el patio, una mata de guandú, le cogía un pollo, se comía un chivo, eso le proporcionaba todos los nutrientes, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis pacientes diabéticos, yo le elimino los almidones en la medida de lo posible, ¿no? Porque la berenjena tiene almidón, el molondón tiene almidón, y entonces el brócoli, el coliflor, todo tiene almidón, aunque no en cantidades como la batata o la yuca. Pero entonces resulta que cuando le pongo una dieta estricta a una persona que le elimino los almidones, entonces resulta que muchísimos pacientes me vienen con el azúcar alto. El paciente me dice, mire doctor, pero es que yo no como nada que tenga almidón. Si no comiera almidón, le digo yo, si no comiera almidón, usted no tuviera el azúcar alta. Pues no es así. No es así. Porque el cuerpo tiene una maquinaria para producir azúcar. Porque el azúcar resulta que es precisamente, el azúcar se llama glucosa en el cuerpo, es lo que le da la energía a los músculos. A los músculos les resulta muy difícil quemar grasa para producir energía, y entonces prefiere quemarla precisamente con los almidones. Entonces, cuando usted no come almidón, de alguna forma es preferible el almidón integral. Yo el almidón integral lo cojo fundamentalmente de algunos tubérculos, el plátano asado o frito, pero realmente a veces me veo en la obligación de darle almidón. ¿Por qué le tengo que dar almidón a algún paciente? Porque el almidón es más fácil para producir la energía. El daño del almidón se llama el comerlo sentado. El comer el almidón sentado, o el almidón procesado, como la harina blanca que venden por ahí, o el mismo pan blanco, el mismo pan integral que no es integral nada. Ese almidón lo que hace es que en la boca se convierte en azúcar. No es igual que si usted se comiera un tallo de apio, un tallo o un molondrón, que eso necesita la intervención del páncreas para poder convertirse en asimilable. ¿Cuál es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos? Bueno, estaba pensando esta mañana yo que el paciente que se parece más al pez es el diabético, ¿no? Siempre hemos oído decir que que el pez muere por la boca, pues el diabético también. Una de las razones más evidentes que nosotros tenemos es que el paciente, normalmente los humanos, una de cosas que me decía Ramosito Díaz, los humanos somos psicológicos, no somos lógicos. Somos muy fácilmente influenciables. Cuando llega una gente, no, porque yo tengo 20 años con los médicos científicos. Digo, de buena cosa te alaba, como decía mi amigo Jesús Beltrán, que en paz descanse, de buena cosa te alaba. Científico que le dice a usted que no coma lo que siempre he estado comiendo, lo que comieron los abuelos y que siempre fueron saludables. Científico le dice a usted que
que usted no está produciendo insulina cuando el problema de la enfermedad se llama insulina. Nosotros tenemos un problema muy serio, ¿no? Muy serio. En medicina había un instrumento que era lo más pequeño que se podía usar. Por ejemplo, para hacer una cirugía se coge un aparato que se llama bisturí, que tiene un filo tan cortante como una gilet, como una hoja de afeitar. Con eso se hacía el corte. Después vinieron los bisturís eléctricos que cortan y van cicatrizando de una vez para evitar la hemorragia. Pero había un instrumento pequeñísimo que usaban los patólogos para poder ver las células cuando estaban alteradas. Hacían cortes finísimos y eso le llamaban micrótomo de micro porque una miniatura y tomo porque una porción, micrótomo. Bueno, pues resulta que ahora el problema radica en que todos los estudios, ya no se estudian los tejidos, ya no se estudian los órganos, prácticamente ya no se estudian las células. Ahora lo que se estudian son las composiciones de las células. Las composiciones de las células. Y les resulta muy fácil a una persona que va en un avión, o alguien que tiene, por decirlo así, un aparato moderno de estos que se llaman drones, que lo tenían los muchachos en los patios, pero que ahora lo usan para matar, cargado con dinamita, con de todo. Pues resulta que usted con un dron o en un avión, con una cámara o en un globo, usted está viendo desde allá de la profundidad del universo, usted está viendo lo que está sucediendo en la Tierra, ¿no? Entonces, ahora resulta que las investigaciones de la ciencia se van precisamente a las miniaturas, han miniaturizado el cuerpo, los órganos, y ahora resulta que mientras usted veía, por ejemplo, el dermatólogo veía una lesión en la piel y decía eso es tal cosa, ahora resulta que hay otro que la mira en una forma microscópica. Las investigaciones ahora son micrométricas. Y eso trae como consecuencia que mientras usted ve una cosa grande y dice eso es tal cosa, resulta que el que está investigándola con unos aparatos especiales en miniatura, como la genética, que estudia, por ejemplo, los genes, las composiciones que tienen las células. Entonces resulta que si aquí hay una manipulación, pueden manipular cosas que en 10 o en 15 años no se le va a presentar al paciente. O sea, nosotros estamos viendo que hay cosas que se le introducen al cuerpo de una persona que se va a desarrollar en X tiempo. Igual que mandan, por decirlo así, los cohetes, dice, bueno, cuando hayas recorrido 50.000 o 200.000 kilómetros de altura, va a explotar y va a botar un pedazo, pero ese pedazo no bajará a la tierra porque no hay fuerza de gravedad para bajar a la tierra, sino que se quedará allá arriba. Y entonces la parte que sale, entonces va a seguir su ruta. Entonces resulta, eso es lo que resulta. Las enfermedades ahora, los grandes científicos que están en esos laboratorios trabajando con miniaturas, entonces se dan cuenta cuándo se va a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, todo el mundo lo sabe, bueno, todo el mundo no, pero muchísima gente lo sabe, que viene un funcionario de un país muy desarrollado que desarrolló algo
un virus o una bacteria, y esa bacteria necesita, por decirlo así, 5 años o 3 años, 4 años, para que esa bacteria se active, por decirlo así. Bueno, pues resulta que viene un funcionario aquí de un país de eso, viene a reunirse con un empleado, con un funcionario del gobierno dominicano, y viene con esa bacteria. Una bacteria es una miniatura, no se ve bien, puede venir en un pañuelo, puede venir en una cajita donde viene, por decirlo así, una prenda. Y eso simplemente la deja en la toalla con que se baña, o en el papel higiénico. En cualquier sitio la deja. Pero esa bacteria se va a activar cuando las condiciones se lo permitan. Pero eso está programado. Que se va a producir en X tiempo. Entonces esa persona se va, y 5 o 10 años después, o 4 años, quién sabe cuántos años, se presenta la enfermedad y comienza con una persona. Esa persona la va transmitiendo. Pero eso es una cosa que en el laboratorio donde fabricaron, donde prepararon esa bacteria o ese virus, ese hongo, saben que se va a producir en X tiempo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con las industrias farmacéuticas, con las grandes empresas, que fabrican cosas que necesitan un tiempo para desarrollarse. Por ejemplo, una niña nace con sus ovarios, un varón nace con sus testículos, pero esos testículos no producen espermatozoides hasta 10 o 12 o 15 años después del nacimiento. Pero los científicos saben que eso va a suceder. Eso mismo sucede ahora con lo que se llama nanotecnología. Le decía yo en un programa hace mucho que nosotros en la universidad teníamos que aceptar lo que dijera el profesor, porque el profesor era el que tenía el libro, porque el libro lo escribieron en inglés o en alemán, y entonces resulta que para traducir el libro la editora necesitaba tantos años, y entonces el que estaba actualizado era el profesor. Ahora no, ahora se publica un libro y te lo van publicando, el que lo esté escribiendo te lo está publicando por fragmento, y pone el fragmento en la noche y ya por la mañana tú tienes la información. Entonces esa nanotecnología, que es algo microscópico, eso no está al alcance ni del oído ni de la vista, y lo que producen, lo que algunos científicos que de alguna forma a lo mejor estuvieron en el laboratorio, a lo mejor participaron en el experimento, o de alguna forma por otro medio llegaron al entendimiento de que determinados procedimientos, determinadas cosas, determinados utensilios, determinadas prendas de vestir, determinada comida, producen alteraciones microscópicas en el cuerpo que no se van a ver, que no se ven a simple vista. Y entonces lo saben y lo dicen, pero es tan grande la capacidad de manipulación que tienen, por ejemplo, las industrias farmacéuticas, los laboratorios de investigación, que te arropan. El mundo lo llenaron de informaciones con el asunto del COVID, pero también lo llenaron de informaciones con el asunto del SIDA. Y entonces resulta que por más y más que los estudiosos, o lo que están viendo la otra cara de la luna, o la otra cara de la moneda, dijéramos que era una manipulación, pues resulta que no, que los medios de comunicaciones se pusieron todo, se forraron de dinero, porque eso era parte del plan, diciendo que no, que lo que uno decía, lo que dice el doctor Torres La Paz, lo que dice fulano de tal, lo que dice,
Eso es mentira, eso no, bla, 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 bla. Pero, pues resulta y viene a ser que no era mentira. Ahora están sucediendo, y va a suceder durante muchísimos años, que los efectos secundarios de esas cosas van a seguir. Yo hace más de 15 años que no uso en mi casa microondas, que no uso televisión en la habitación, que no uso celular en mi habitación, porque resulta que la información que yo tengo, la información que yo he buscado, es el pero, todo es muy bueno, pero, entonces es la información que yo busco. Entiendo y estudio la información, pero me voy al pero. Y sí. Pero entonces la gente, evidentemente la inmensa mayoría de la gente, bueno, eso va a suceder, de algo uno se tiene que morir, el microondas es algo muy importante. Por ponerle una cosa, el microondas es algo importante. Uno calienta la comida, pero no sabe usted que la comida del microondas, por ponerle un ejemplo de lo que se llama radiofrecuencia, por ponerle un ejemplo, el microondas no calienta una piedra. Usted le echa un pan de agua a un microondas y se lo quema, porque el pan de agua no tiene energía. Entonces el microondas calienta con la energía que su mitocondria va a producir, va precisamente con la sustancia que la microondas, los órganos del cuerpo, por ejemplo, la mitocondria va a producir energía. Entonces el microondas le coge esa energía para producir calor, pero el microondas produce una radiofrecuencia. Yo tengo pacientes, no doctor, que usted me indica porque yo no estoy durmiendo, entonces yo vivo irritado, qué sé yo qué sé cuándo. ¿Qué usted me indica? Bueno, pero ¿y cómo yo le puedo indicar a usted? Porque hay 80 formas diferentes por las cuales la gente no duerme. Yo tengo que evaluar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tiene usted en su habitación? Usted es la persona que tiene un televisor prendido en la habitación y se duerme con el televisor prendido. Usted es una persona que tiene un celular precisamente debajo de la almohada. Usted es una persona que tiene, por ejemplo, una nevera en la habitación de esa moderna. Entonces hay una serie de objetos que producen radiofrecuencia que interfieren con la frecuencia de su cerebro. La misma Tierra tiene frecuencia, que lo único que hace es que se incrementan cuando hay temblores. Entonces uno le habla a la gente de eso precisamente. Entonces, la poca energía que tiene la comida, usted desayuna un muchacho con pan blanco, con una serie de cosas que no tienen nada de energía, y entonces además le mete en la mochila un teléfono celular, el muchacho lo que va a dormirse o va a estar irritable. Entonces, si nosotros vivimos precisamente informándole a la gente, pero es que si yo le digo, van a estar conmigo, por decirlo así, una vez al mes, ¿cuánto? 45 minutos, una hora, pero están todos los días con el celular en el bolsillo, con la televisión inalámbrica, todas las cosas que son de la nanotecnología que le está robando la energía. Y como eso es en miniatura, eso no se ve, pero el cuerpo sí lo resiste. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, mientras que el BTA nos da la información, por decirlo así, sobre todo nutricional, de la estructura del cuerpo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El cuerpo está deshidratado, está lleno de toxinas, la comida que está comiendo no tiene. Pero entonces el Saito nos da a nosotros la otra parte, es un salto cualitativo. El Saito es un salto cualitativo. Lo ideal es hacerle las dos cosas, pero hay una situación. La gente que tiene dinero, la gente que produce dinero en cantidades suficientes para ir a una consulta y gastarse 10,000 pesos en una consulta, esa gente entonces no tiene tiempo.
Entonces la gente que va a la consulta, evidentemente la consulta de la medicina natural, yo tengo que entender a nosotros los que practicamos la medicina natural, cada día nos van cerrando más, cerrando más, cerrando más. Y eso es un plan, pero es un plan que se viene orquestando durante muchísimo tiempo. Viene orquestando y cada día nos cierran más y más y más. Hay una estructura que se llama la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que no digo que no tenga su razón de ser, pero es una institución que está al servicio de la industria farmacéutica, al servicio de las grandes compañías. Por ejemplo, nosotros vimos que un señor que se llama Monsanto, fabricante de comida, de comida no chatarra, sino comida genéticamente modificada, la comida genéticamente modificada, tiene todo el dinero del mundo, y una de las razones que utilizaban para que usted sembrara un maíz y el maíz produjera, qué sé yo, en un cuadro de 2 metros, produjera un quintal, que un repollo pesara 10 libras, que la pechuga de un pavo pesara 25 libras. Todas esas cosas que le llenan los ojos a la gente son cosas vacías, pero tienen todos los cuartos del mundo para anunciarlo. Y cuando nosotros decimos que algo es dañino, los fabricantes gastan todos los cuartos del mundo diciendo que no, y la gente, que es psicológico, no lógico, cree lo que oye, lo que le informan. Y en la mayoría, una mentira dicha muchas veces la gente termina creyéndolo, aunque siga siendo una mentira. Entonces tenemos esos problemas. El Saito nos dice a nosotros por qué la persona no tiene energía. Los chinos hace miles y miles de años que saben eso, y tienen una técnica que se llama la acupuntura para restablecer las comunicaciones entre los diferentes órganos. Los órganos están comunicados uno con otro a través de algo que le llaman meridianos, que son corrientes, pero son corrientes que no tenemos la capacidad para medirlas, pero los entendidos la pueden medir. Entonces los alimentos producen energía. Entonces el Saito nos dice a nosotros, mira, lo que está comiendo no está produciendo energía. Usted tiene intoxicación por metales pesados. Usted tiene radiofrecuencia en cantidades industriales. El órgano tal no está produciendo energía. Entonces necesita esto. Pero bueno, es que el cuerpo necesita muchísimas cosas. Y el cuerpo vino diseñado para cuando recibiera una alimentación X, poder producir la energía que necesitaba, y también que parte del alimento ese le sirviera precisamente para eliminar los residuos o las toxinas. Pero el asunto es ese. El Saito no es un complemento, es algo completamente, porque las enfermedades del presente y las enfermedades del futuro son precisamente producidas por una carencia de energía. El cuerpo necesita energía. Todo el mundo sabe, todo el mundo recuerda. Alguna gente recuerda que en una época, yo recuerdo, déjeme ver, por ahí por los años 80, hubo una crisis energética tan grande, que uno tenía que hacer 24 horas de fila para conseguir 2 galones de gasolina. Y la nevera se dañaba, las plantas eléctricas, los supermercados se dañaban, los hospitales colapsaban, porque había un problema energético, un problema de falta de combustible. ¿Y qué pasó? La economía se fue a pique. Entonces el cuerpo está en una especie de estrés, completamente estresado. ¿Por qué? Porque usted necesita moverse, pero si lo que usted está comiendo no es capaz de que el cuerpo lo queme para producir energía, entonces usted no tiene energía, y si no hay energía, el cuerpo no elimina la toxina. Entonces el Saito es algo
que mide la energía del cuerpo. Ahora, uno de los problemas más serios que nosotros tenemos, ¿cuál es? Bueno, la gente me dice, bueno, doctor, es que no hay que comer. Cuando yo le digo, usted no me puede comer almidón, no me debe comer almidón. Es igual que si una persona tiene insuficiencia renal, tiene el nitrógeno elevado, tiene la creatinina elevada. Entonces el problema no es eliminarle el agua. Señor, el problema no es eliminarle el agua. El nefrólogo le elimina el agua, el cardiólogo le saca el agua. Pero si tiene la creatinina elevada y el nitrógeno elevado y le quitan el agua, va a elevarse más. O sea, el amor que me libera me roba la libertad. Si no hay agua, el cuerpo no puede eliminar la proteína que el mismo cuerpo muele, su propia proteína. La sangre que se le muere todos los días, la gente tiene proteína. Y si no hay agua, no se puede eliminar. Entonces sube más la creatinina y sube más el nitrógeno. Pero el negocio se llama que eso suba para dializarlo. Tenga usted entendido, yo no he visto todavía el primer paciente, a menos que haya sido por un accidente o que se haya caído de un 5º piso. Ningún paciente que haya salido de diálisis para su casa. No, ninguno. Salen para la morgue. ¿Por qué? Porque le eliminan el agua al cuerpo. Entonces la medicina no siempre está al servicio de la salud de la gente. Vuelvo y le repito, hay un problema serio. ¿Cuál es el problema? La gente no encuentra qué comer porque la gente ha sido manipulada. Evidentemente, antes todo el mundo tenía su vaquita, todo el mundo tenía su gallina. Pero ahora resulta que los que no tenían vaquita ni tenían gallina han producido 10 y 15 muchachos. Y entonces esos muchachos se han robado, se han comido todo sin producirlo. Entonces resulta que nadie puede producir nada, solamente pueden producir los dueños de granja, los que tienen dinero. Entonces ahora el que tenía un cerdo en su casa ya no lo puede tener. Ahora lo que tenemos es cerdo de granja. Hay tanta gente que quiere comer carne de cerdo, que los cerdos ahora son 3 meses. Yo tengo cerdos que son 2 años. Los jabalí míos tienen 2 años. Pero lo que usted compra en el supermercado tienen 3 meses. Los pollos míos tienen 2 años. 2 años. 18 meses. Las gallinas mías ponen a los 18 meses. Pero hay tanta gente que necesitan comer huevo. Pero ¿cuántos huevos pone la gallina mía? A lo sumo 30 huevos al año. ¿Cuántos huevos producen la gallina de Chichibaba? ¿Cuántos huevos? Hasta 400 huevos produce una gallina. Entonces, ¿qué usted está comiendo? Usted está comiendo paja. Los alimentos, el invernadero, la gente, ¿por qué come la gente vegetales? La gente no sabe por qué come vegetales. La función fundamental de los vegetales es producir fibra y los minerales que están en la tierra. Pero normalmente los invernaderos no producen con tierra, producen con sustrato. Y esos sustratos tienen, ya usted sabe de todo, mucho veneno incluyendo. Entonces la gente se está envenenando precisamente con lo que está comiendo. El Saito nos dice a nosotros qué es lo que está pasando. No hay comida. El Saito no va a proporcionarle comida a usted. Simplemente le va a decir a usted, mira, la comida que tú tienes, que estás comiendo, no tiene esto, no tiene aquello, no tiene minerales, no está produciendo energía y tú no puedes caminar si tú no produces energía. Entonces el Saito te dice precisamente lo que tiene el cuerpo. Así que la ventaja vuelvo y les repito, nosotros sabemos ya, por decirlo así, yo veo una persona, digo, esta persona está durmiendo mal, tiene las glándulas suprarrenales, que son la batería, la tiene descargada, o esta persona tiene problemas de los riñones. De lejos yo lo veo. Entonces, ¿qué resulta? Yo no tengo que hacerle, por decirle así, el BTA a una persona para saber lo que tiene. Evidentemente la persona quiere
que le haga su VTA. Y usted con la información, vamos a ver, tiene la información, mire, dice el VTA que usted está deshidratado. Pero dice el cardiólogo que yo no puedo tomar agua. Pero mire, aquí hay un problema, usted está desnutrido. Pues dice el internista que yo no puedo comer carne roja. Y usted que, bueno, le dice realmente, pero usted tiene las contradicciones. Pero aparte de eso, tenemos que como la comida que usted está comiendo no tiene los nutrientes, usted tiene que comprar los nutrientes que necesita. Entonces el cuerpo necesita mucho nutrientes y no hay suficiente para eso. Lo único que le proporciona a la gente es la alimentación saludable. Si tenemos una alimentación saludable, ¿y dónde la vamos a conseguir? Mira, hay un problema muy serio y le voy a decir lo siguiente. Escribió el profesor Juan Bosch un libro llamado El Caribe Frontera Imperial, mientras que los funcionarios de la corte española y los funcionarios de la corte de Francia y de Holanda por allá se resolvían los problemas tomando vino y comiendo comida muy apetitosa. Aquí mandaban los guerreros y los saqueadores los mandaban para acá, para el Caribe. Vuelvo y les repito, el Saito, vamos a ponerle algo, un fragmento de lo que significa el Saito, y vamos a ver lo que hacemos, porque la información que el Saito nos da, tenemos que hacer lo posible por ponerla en práctica, porque no hacemos nada con recibir la información y entonces seguimos lo mismo. Las personas que llegan, yo le hago la prueba del Saito, como se la hizo una señora que fue con el marido diciendo que el marido tenía todos los problemas del mundo, y cuando le hicimos el Saito, mire doña, el Saito, mire lo que dice el Saito, usted te llena de odio, de rencor, de resentimiento, de 80,000 cosas. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿cómo va a ser? Eso es verdad, lo podía anotar. La mandé por allá a que le hicieran la prueba del Saito y vino peleando, el marido se sanó y yo estaba, ya usted sabe. ¿Por qué? Porque si el Saito le dice una cosa y usted no la quiere aceptar, pues ahí tiene el problema, seguimos con lo mismo. Vamos a ver, señor director, vamos a ponerle un fragmento del Saito y luego venimos con las preguntas y respuestas. Adelante pues. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Quiero informarles que vamos a hablar hoy de algo de lo cual hemos hablado, pero no con el detalle que hoy pretendo hacerlo. Vamos a hablar de la prueba que se llama Saito. Nosotros siempre, a nivel de medicina, siempre vemos el cuerpo como una estructura formada por carne, hueso, agua y todo eso. Pero se nos olvida una parte muy importante que se llama la electricidad. El cuerpo es, cada vez que algo se mueve en el cuerpo, necesita electricidad y produce electricidad. Si hay alguien que sabe precisamente medir la electricidad del cuerpo, son los neurólogos, porque miden la energía que se produce en el cerebro, la energía que se produce en los músculos. Pueden ver cuando un cerebro está produciendo más energía de la cuenta o cuando los músculos están sobreexcitados. Eso mismo sucede con los cardiólogos, cuando un corazón va latiendo de pronto, cuando va latiendo más lento, porque mide o recoge a través de la piel, recoge la energía que está produciendo precisamente el órgano. Pero para que un órgano produzca energía, tiene que recibir energía. El cuerpo está dotado de una cantidad inmensa de pequeños cables que llevan la electricidad desde el cerebro hasta el más elemental órgano que está en la distancia. Entonces esa energía, la capacidad de medir la energía se nos hace posible mediante un equipo muy moderno, muy sofisticado que se llama el Saito. El Saito se coloca precisamente en un aparato, como ustedes pueden ver, se colocan las manos y entonces el Saito va a medir la corriente, la electricidad que viene de cada uno de los órganos y va a medir la electricidad que está recibiendo cada uno de los órganos del cuerpo. Se ha podido determinar que cada célula del cuerpo, cada órgano produce un determinado tipo de electricidad, una cantidad de electricidad completamente diferente a otro.
Los microbios, los parásitos, las bacterias, los alimentos también producen electricidad. De ahí que resulta más fácil, muy fácil con aparatos especiales, determinar qué tipo de infección, qué tipo de bacteria tiene un paciente en un determinado momento. Nosotros con el Cyto medimos lo que se llama la corriente galvánica y realmente el cuerpo, vuelvo y le repito, no solo es carne, no solo es hueso, no solo es sangre, pues también es electricidad y mucha electricidad. A través del VTA nosotros siempre le hemos dicho que el cuerpo se parece mucho a un vehículo en cuanto a la electricidad y de hecho le he dicho también que parece ser que los inventores de los vehículos tenían mucho conocimiento de medicina. El cuerpo tiene órganos que generan la electricidad que el cuerpo necesita para moverse, se genera precisamente dentro de la célula. Tenemos que esa electricidad o esa energía va a un órgano especial que actúa como si fuera una batería. Y tenemos otro órgano muy importante que también se lo hemos mencionado, que actúa como si fuera un motor de arranque. De hecho, nosotros nos damos cuenta cuando le hacemos la prueba del VTA al paciente, si esos órganos que producen energía, que almacenan la energía o que distribuyen la energía, están trabajando adecuadamente. Lo cual nos resulta fácil determinar si la persona está en un buen estado de salud o no. Con el Cyto nosotros medimos algo completamente diferente. El Cyto se establece en lo que le llaman los rangos. Se pone el cuerpo, por decirlo así, se somete a una determinada cantidad de estímulos, que son pruebas que se llaman, por ejemplo, estímulos estándares. O sea, le damos, por ejemplo, es como si le pusiéramos a una persona en contacto con una corriente de 10 voltios, por decirlo así. Una corriente de 10 voltios, la persona la recibe y va a producir una reacción. Entonces, dependiendo del estado del cuerpo, cuando se pone en contacto con esos estresores o estímulos, va a producir algo que nosotros en este tratamiento o en esta prueba que se llama Cyto llamamos rango. Rango es la intensidad con la que reacciona una persona cuando se somete a un determinado estímulo. Entonces nosotros medimos precisamente con el Cyto, nosotros medimos estructura o funciones que le llamamos biomarcadores. Los biomarcadores son especie de reacciones o comportamientos de la célula, de órganos del cuerpo, que deben estar en un determinado rango, deben responder precisamente algo parecido como al rango que se ha determinado ya previamente. Entonces, hay rangos o hay biomarcadores que están precisamente dentro del rango, hay otros que están fuera. Entonces, nosotros realmente lo que medimos eso, y ustedes lo van, por ejemplo, a ver con cierto detenimiento. Aquí nosotros tenemos que el rango de este paciente, la respuesta de este paciente a los estímulos es 10.22. 10.22 estamos midiendo aquí 198 biomarcadores. Entonces, en este paciente específico, nosotros hemos encontrado que están dentro del rango, o sea, más o menos 10.22, tanto a la izquierda como a la derecha, hay 134 y hay 64 biomarcadores que están fuera de rango. Puede ser menos 10 o menos, en este caso no menos 10, sino podría ser menos 11 o menos 12 o menos 20, o otro más 12, más 20, o sea que están fuera de rango. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que esos biomarcadores, esos puntos que estamos midiendo, que aquí son, por ejemplo, lo que se ven en rojo, indica que están fuera de... Eso no quiere decir que están malos, ni que están... sino simplemente el cuerpo no tiene control precisamente
de esos biomarcadores que son, por decirlo así, pequeñas funciones que están en un momento determinado. El cuerpo no tiene control de ellos. Yo siempre lo asemejo como una persona, un matrimonio que tiene 4 hijos y a las 10 o a las 11 de la noche deciden acostarse, pero hay 2 muchachos que están en la casa y se van a acostar con el papá y la mamá en ese momento, pero hay 2 que están en la calle. Usted no sabe dónde están sus muchachos, usted no tiene control de ellos. A lo mejor están en un bar, a lo mejor están en una discoteca, a lo mejor están sentados en el parque rascándose los pies, o quién sabe si están en casa de la novia, no están haciendo nada malo, pero usted no sabe dónde están. Usted no sabe dónde están esos muchachos en un determinado momento. Eso es lo que se llama que están fuera de rango. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros con este Saito, con este aparato, medimos, por decirlo así, la intensidad de los síntomas que el paciente presenta y la cantidad de biomarcadores que están dentro o que están fuera del rango. Siempre se van a asociar con un determinado estado de salud, con un determinado padecimiento que va a solucionarse grandemente, probablemente en su totalidad, cuando le demos al paciente los nutrientes que recomienda. Casi siempre la finalidad primordial del Saito, aparte de nosotros darnos cuenta la cantidad, la posición energética que tiene el paciente, realmente él nos va a medir el estado de desnutrición. Le decía yo que los alimentos, por ejemplo, tienen energía. Los alimentos usted los consume igual que le echa la gasolina o el gas propano o el diésel a un vehículo para producir energía. Entonces los alimentos, hay alimentos que tienen energía, hay alimentos que no tienen nada de energía. Hay alimentos, por ejemplo, que le dan un booster de energía a una persona, como si usted tiene un vehículo quedado y viene con otro y le pone unos cables y le pasa corriente de la batería suya, el vehículo arranca y por ahí se va. Entonces resulta que hay alimentos que te suben los niveles de energía rápido y otras veces, pero lo que suben rápido también se agotan rápido, ¿no? Entonces los alimentos te van a dar la energía que el cuerpo necesita. Entonces tú vas a tener energía dependiendo del tipo de alimento que usted consuma. Es innegable que el cuerpo también se parece a un tipo de vehículo que habían antes, que arrancaban y ya tenía un sistema que mientras estaba encendido estaba produciendo energía. Ahora para arrancar tienes que buscarle energía de otro lado. Los alimentos van a depender fundamentalmente del estado general del alimento. Si hay un alimento que está, por ejemplo, en estado natural, ya a veces lo que se llama un plátano que usted asó, sancochó, un maíz, un pedazo de carne, un huevo, son alimentos que dan mucha energía y te van dando la energía pero lentamente. Hay otros alimentos que la gente se los come por moda, por lo que sea, que no te dan ningún tipo de energía. Esos son, por ejemplo, las bebidas gaseosas, que da la impresión de que te dan energía, pero es una energía vacía. Los edulcorantes, los jugos y todas esas cosas. Los alimentos refinados, por ejemplo, el arroz blanco, que es una plaga, las harinas blancas, son alimentos que te pueden dar energía por 15 o 20 minutos, media hora quizás, pero igual que te sube la energía rápido, así mismo se va la energía. Entonces, el Saito, nosotros vemos cuál es la finalidad del Saito, porque si ustedes se fijan, nosotros tenemos una mano puesta precisamente en el aparato que está midiendo la corriente del cuerpo. Hay un centro que es como un centro de interruptores, donde están los interruptores energéticos. Por ejemplo, la corriente de la corporación llega a un edificio, pero no va directamente a la casa de cada uno de los condóminos o la gente que tiene apartamentos, sino que va a un cuarto especial. Y entonces en ese cuarto especial hay una distribución donde cada apartamento tiene un switcher interruptor, tiene un contador de la electricidad que cada uno va a consumir. Pues la mano es el departamento donde están todos los interruptores. Entonces las manos y los pies miden precisamente la energía
que está viniendo de un determinado órgano y si esa energía está llegando al órgano donde debe llegar. Mide la energía que viene de los intestinos, de los alimentos, mide la energía que se produce en el órgano especial de transformar los alimentos en energía y también entonces determina si esa energía está llegando a los órganos que debe llegar y si está llegando en el tiempo que debe llegar. Entonces, una vez que nosotros tenemos precisamente esta imagen, esto se pasa, hay por ejemplo empresas, hay compañías productoras de alimentos naturales, lo que le llaman health food, que van a fabricar alimentos en forma de cápsula, en forma de jarabe, que son suplementos que va a necesitar el órgano que nos marca aquí que necesita. Entonces se pasa, por decirlo así, todos los productos que tiene una determinada compañía y que nosotros hemos seleccionado. Vamos a trabajar con la compañía que se llama Nature Plus, por ejemplo, Nature Sunshine, a ver cuáles productos esta compañía tiene para que nos le devuelva la energía que este paciente dice que no tiene o que aquí vemos. En una palabra, para que nos lleve estos biomarcadores rojos que están fuera, que se parece mucho al virus del corona, para que no se lo ponga a disposición del cuerpo, para que el cuerpo pueda precisamente tener control de esto. Entonces, se ponen en contacto todos los alimentos de la compañía en cuestión con las necesidades del órgano, y entonces el órgano mide lo que le llama coincidencia, los nutrientes que tiene un determinado suplemento con las necesidades de un determinado órgano, y entonces se hace una selección, se le hace una selección por lo que le llaman grado de coincidencia. Entonces hay varios nutrientes que pueden servir para determinados órganos, o sea que un nutriente puede servir para las necesidades de varios órganos, y varios órganos también pueden necesitar el mismo nutriente. Entonces normalmente se busca el órgano que pueda satisfacer las necesidades de más, el nutriente que pueda satisfacer las necesidades de más órganos al mismo tiempo.